Bien. Saben, los seres humanos tendemos a los extremos, como que casi en cualquier tema, sea de iglesia, sea de casi cualquier índole de la sociedad, la gente tiende a llevar a lo mejor un punto bueno, un principio bueno, pero luego llevarlo a un extremo y perder de vista el otro lado de esa moneda, por decirlo de una manera. Pero en las escrituras, si las vemos completas y no solo tratamos de aislar algún pasaje, encontramos lo que vamos a estar llamando este divino equilibrio. Y es muy importante vivir en el balance saludable de la palabra. Fue Martín Lutero el que dijo: al diablo no le importa de cuál lado del caballo te caigas, con que no te mantengas en la silla. Sí, una manera gráfica de describir esta tendencia de irnos a un lado y terminamos cayéndonos del caballo simbólicamente, en vez de estar en este divino equilibrio saludable, balanceado, para vivir las distintas etapas y situaciones de la vida. Bien, el día de hoy quiero basarlo en un versículo, Juan 1:14, donde describe a Jesús de la siguiente manera: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, ojo, lleno de gracia y de verdad. Al resumir todas las características, cualidades, atributos de Jesús en dos como base esencial, Juan fue inspirado por el Espíritu a escoger gracia y verdad. Jesucristo vino y Él es lleno de gracia y verdad. Ahora, algo que quiero considerar hoy y en esta serie es que no es que estos son opuestos y queremos hallar un balance entre dos opuestos. Más bien son dos realidades que se complementan el uno al otro y necesitamos de ambos. Así describe a Jesucristo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en una ocasión que Dios mismo se describe a Moisés, leemos en Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y luego noten esto: grande en misericordia y verdad. Y misericordia realmente es la traducción en hebreo, que el cual fue escrito el Antiguo Testamento, el equivalente a gracia en el griego del Nuevo Testamento. Entonces prácticamente está repitiendo este resumen de los atributos tanto de Dios Padre como de Jesucristo, ¿verdad? Gracia o misericordia y verdad. Necesitamos entender este balance perfecto, porque ¿qué sucede cuando alguien solo enfatiza un lado? Por ejemplo, los que solo enfatizan gracia sin tener la base de la verdad caen en libertinaje, donde todo es permitido, y minimizan el llamado a la pureza y la honra a Dios en las escrituras. Gracia sin verdad produce indiferencia moral y gente que no cree que necesitan el perdón de Dios. Y necesitamos cuidarnos de esto. Ahora, hay los que solo enfatizan verdad sin empaparlo de gracia y caen comúnmente en legalismo. Verdad sin gracia produce un sentido de autojustificación y juicio, donde reglas vienen antes que relación.
De nuevo, verdad sin gracia produce un sentido de autojustificación, porque siento que yo lo estoy logrando en cumplir con la instrucción bíblica, y luego empieza el juicio juzgando a los que considero que no, y tristemente se va enfatizando más el lado de reglas aún antes que la relación, que obviamente es lo primero. Así que esto es una de las cosas que más aleja a gente de Cristo y de la iglesia. Los fariseos eran tal vez el ejemplo más claro en la escritura de los que conocían mucha verdad de la ley del Antiguo Testamento, eran expertos en ello, pero habían perdido de vista la misericordia de Dios. Y entonces sabemos el triste resultado que hubo en ellos. Es como un ave que necesita dos alas para volar. Gracia y verdad se complementan y van juntos si realmente vamos a volar en nuestra relación con Dios. Vamos a ir creciendo en Él y avanzando a todo lo que Él tiene para nosotros. Y aunque tal vez suene sencillo, básico, créeme que a mí me bendice recordar que gracia quiere decir favor inmerecido. Jesús sufrió el infierno de la cruz que Él no merecía, para regalarnos a nosotros el cielo glorioso que tú y yo no merecemos por su gracia. Y tenemos que depender de su gracia de principio a fin de la vida. Fíjate lo que dice Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. De repente se usa el término cayó de la gracia hasta en lugares que no tienen un concepto bíblico, y normalmente se refieren a alguien que la regó o pecó, pero eso no es aquí. La única vez en la Biblia que dice caído de la gracia es este versículo, y no está refiriéndose a pecar. Ahora, el pecar es serio, pero aquí está hablando de los que quieren estar bien con Dios por su propio esfuerzo, por cumplir con la palabra en sus propias fuerzas. Dice, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque están implicando, no necesito de la gracia de Dios para estar bien con Dios. Pero si fuera así, Cristo hubiera muerto en vano, como dice 2 de Corintios. Tenemos que siempre recordar cuánto dependemos de su favor inmerecido para cada paso de la vida. Obvio, empezando con la salvación, pero de allí en adelante no podemos vivir la verdad que abrazamos al 100, pero no la vamos a poder vivir sin ese favor inmerecido, capacitándonos cada paso del camino. Lo necesitamos. Y saben, entender gracia, ojo, esto se me hace tan importante, nos hace más agradecidos, porque reconocemos que no lo merecemos. Y lo opuesto es algo que es una epidemia terrible hoy en día. Y no hablo del coronavirus, ¿verdad? Una epidemia del alma que se llama la actitud de merecedor. Sentirme merecedor es algo que contamina, es tóxico en mi alma. Pero si pierdo de vista que dependo de su gracia, empiezo a sentir que yo merezco. Que quede claro, Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Todo lo que Él nos da es inmerecido por su gracia. Esto es la esencia del evangelio. Me gustó cómo lo resumió el autor Randy Alcorn. Dice, imagínate un rey grande y bueno, y una parte de su reino entra en rebelión contra él.
Él envía mensajeros a investigar, pero los matan. Envía a su hijo, el príncipe, y también lo matan. Pero el rey, en lugar de destruir a los rebeldes, les ofrece algo inimaginable. Dice que él aceptará la muerte de su hijo como el pago por su rebelión. Y no solo eso, que los invita a su palacio, a sentarse a su mesa como hijos adoptivos. Lo único que pide, que lo reconozcan como rey y se sometan a él. Qué acto más grande, inmerecido. Pero eso es el evangelio. Es gracia extendida a todo aquel que reconoce a Jesucristo como su rey, como su Señor. Pero increíblemente muchos lo rechazan y hasta se ofenden que el rey pone requisitos. Inimaginable. Volviendo a Juan 1, después del versículo 14, afirmando que Jesús vino lleno de gracia y verdad, nos da esta declaración, el versículo 16: de su plenitud, hablando de Jesús, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y luego el 17 afirma la misma verdad: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Aquí donde dice gracia sobre gracia, nos da a entender lo que ya mencioné, pero déjame ampliarlo, que gracia no solo es para el momento de salvación. Es como las olas del mar, viene a lavar, pero al ratito viene otra ola y luego otra y luego otra. Nosotros necesitamos las oleadas continuas de la gracia de Dios. Lo bueno es que la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día hay gracia y misericordia para nuestras vidas. Oh, que podamos reconocer esto y depender. Esto ha sido una de las lecciones más importantes de mi vida en los últimos 12 años. Reconocer y recordar diariamente si hay algo bueno en mí, es un regalo de Dios, es gracia, es inmerecido, yo no tengo de qué jactarme. Y eso nos ayuda a ser agradecidos y dependientes en el Señor. Muchos sienten que Dios está diciendo: haz más, haz mejor. Pero realmente Él está diciendo: yo ya lo hice todo. Cree y confía en la obra perfecta y terminada de la cruz. Cree y confía en el evangelio. Y de allí seremos impulsados, sí, a abrazar y vivir la verdad. Porque van juntos, van de la mano. La verdad, lo absoluto como Dios en su palabra, la Biblia lo define. La verdad se pudiera comparar a un barandal al lado de la carretera, sobre todo en una carretera peligrosa, tal vez en una montaña. Y ese barandal está allí para la protección de los que van manejando. Pero alguien desubicado pudiera ver ese barandal como un limitante que está robando su libertad de manejar a toda velocidad y dar esas vueltas en curva muy peligrosas. Pero cualquier persona sabia entendería: eso es algo bueno, es algo para mi protección. Así es la verdad de la palabra de Dios. Sí pone límites, pero de un Padre que nos ama, que nos quiere cuidar. Él es tu Padre que por amor pone reglas y límites para cuidar a sus hijos, para que no nos vayamos por el precipicio. Debemos entender que la verdad de la palabra realmente es una increíble bendición a nuestra vida al abrazar y aplicar su instrucción. La palabra de Dios, los principios del Antiguo Testamento aclarados y aplicados en el Nuevo Pacto, son la verdad para
nosotros. La Biblia es comparada a una lámpara para nuestros pies. En un mundo incierto, oscuro, necesitamos la lámpara, la palabra de Dios, que es esa lámpara que nos va guiando, que nos va dando la verdad. Cuando el mundo de repente pierde de vista la verdad, que quede claro, la verdad no es democrático, no se pone a votación, ¿verdad? Está escrita por Dios y así es, guste o no en la opinión popular, ¿sí? Así como la gravedad, aunque todos votaran, o la mayoría que no creen en la gravedad, ¿sí? Si yo me lanzo de aquí me voy a caer al piso de todos modos. La gravedad va a seguir siendo una verdad, aun si muchos quieren decir que no es cierto. La verdad de la palabra, de nuevo, puede en momentos y en aspectos no ser popular, pero no deja de ser la verdad. Ahora, la gravedad es un ejemplo, pero el problema es que es inmediato y normalmente ver las consecuencias de no hacer caso a la verdad normalmente no son tan inmediatas, toman tiempo. Entonces estaba pensando, ¿cuál es otro ejemplo? Y pensé, envejecer. Envejecer es una verdad, es una realidad. A todos nos sucede, nos guste o no, lo creemos o estemos en negación, sigue sucediendo, ¿verdad? En estos días mi esposa y yo estamos cuidando a nuestros nietos de 1.5 y 3 años por varios días. Y cada célula de mi cuerpo me está recordando que ya no soy el mismo de hace 20 años cuando mis hijos eran pequeños. Yo puedo negarlo si quiero, pero la evidencia dice que hay un envejecimiento natural, ¿verdad? Entonces hay personas que pueden tratar de negar esto, pero deja que pase unos años y la evidencia te va a decir, esto es una verdad que no puedes escapar. Pues en una manera similar, la palabra de Dios, aun si parece que por un tiempo no está sucediendo como dice la palabra, tú dale tiempo y tú vas a ver que esto es la verdad y esto va a ser la verdad, ya sea para consecuencias o para bendiciones, si la abrazamos y hacemos caso o no. Ahora, de nuevo, quiero enfatizar, gracia no es un permiso para pecar. De hecho, gracia es el favor inmerecido que nos capacita para perdonar, fortalecer y capacitar al que está genuinamente arrepentido. Gracias, el favor inmerecido para perdonar, fortalecer y capacitar al que está genuinamente arrepentido. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, él usó varios ejemplos de lo que venía en la ley y ahora lo que él estaba introduciendo en el nuevo pacto. Y en ninguna manera era, ahora puedes pecar. Al contrario, él estaba subiendo el estándar. Él decía, en la ley se enfatizó lo externo, el comportamiento, por ejemplo, de no cometer adulterio. Dijo, pero ahora yo te digo que no debes de ni codiciar en tu corazón, o estás cometiendo adulterio en el corazón. En la ley era no matar, el externo, el comportamiento, pero ahora lo llevó al corazón, no debes de ni odiar o estás matando en tu corazón. Ahora, lo bueno es que no nos deja solos con esa tarea imposible en nuestras propias fuerzas. Nos da su gracia capacitadora y el Espíritu Santo viviendo en nosotros para ayudarnos a crecer en esa gracia. Pero esa misma gracia quiere decir que es inmerecido, dependemos de Él, y a la vez que nos perdona cuando si fallamos y nos arrepentimos de corazón. Hay perdón, hay misericordia, hay nueva oportunidad en Él.
Así que Jesús nos llama a la santidad y lo vivió. Jesús no solo enseñó de gracia y verdad, lo vivió como un ejemplo. Lo vemos enseñando claramente la verdad y a la vez tratando a la gente con tanta gracia, a la gente que los religiosos de su día maltrataban o menospreciaban o rechazaban. Él extendía gracia a ellos. Habló la verdad con gracia. Y saben, yo quisiera hablar brevemente en un aspecto muy práctico de esto, de cómo tratamos los unos a los otros. Esta base de gracia y verdad nos ayuda a saber cómo debemos vivir en relación con otras personas, tratándolos también sobre una base de gracia y verdad. Verdad empapada de gracia. No como alguien merece, sino como enseñó Jesús, que a veces se llama la regla de oro: tratar al otro como yo quiero ser tratado. Cuando yo decido tratar al otro no como se merece o yo creo que se merece, sino como yo quiero ser tratado, empiezo a tratarlo con gracia y verdad. Y esto también tiene mucho que ver con la manera que hablamos. Fíjate, no viene ahí en tus apuntes, pero quiero añadir Colosenses 4:6. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra debe de estar sazonada, esa es la ilustración que usa, con gracia, como comparando a la gracia con la sal en la comida. Y quiero pensar en esto un poco. A veces somos muy de solo presentar la verdad cuando estamos hablando con alguien, discutiendo. Aplica esto en tu relación con tu cónyuge, con hijos, con padres, con hermanos, dependiendo de tu contexto. Y hablamos verdad, pero sin gracia. Es como dar un trozo de carne sin haberlo ablandado ni puesto sal. No puedes ni tragarlo, ¿verdad? Y hay gente que no puede tragar nuestras palabras, ¿verdad? Se atoran ahí, estamos masticando así como ese pedazo de vaca, como una vaca, ¿verdad? Ahí tratando y no pudiendo porque no fue ablandada con la sal de la gracia. Necesitamos ser honestos, decir la verdad, pero con un corazón de compasión, de gracia, con tacto. Obviamente el otro extremo es no hablar la verdad. Pura gracia sin verdad tampoco funciona. En el mundo de alimentos sería puro postre. Sí, puro postre. Pues a mí me encantaría, la verdad, pero yo sé que no es saludable, no da los nutrientes que necesita el cuerpo y terminarías haciéndote daño. Si no enfrentamos la verdad, vamos a vivir las consecuencias de ello. Nomás asegúrate de decirla con gracia, con amor, con tacto. ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Cómo trato yo a los que me rodean? En mi familia, en tu contexto tal vez de trabajo, escuela donde tú te mueves, ¿estás reflejando gracia y verdad? ¿O la verdad es has perdido ese divino equilibrio? Y si es así, ¿por qué no pedir ayuda del Espíritu Santo y tomar una determinación de tratar a la gente y hablar la verdad con gracia? Y esto obviamente en su máxima expresión es con aquellos que no conocen a Jesucristo, que van a un destino de perdición eterna. Necesitan escuchar la verdad. Pero si no es presentada con gracia, los aleja en vez de acercarlos al Evangelio. Así que gracia y verdad de la mano, porque a final de cuentas solo hay dos categorías de personas: personas que reconocen
su pecado y personas que niegan su pecado, pero todos somos pecadores. Y en una famosa escena en Juan 8, los fariseos y líderes religiosos habían traído a una mujer que había cometido adulterio y la tenían frente a Jesús, ellos con piedras en las manos, listos para arrojar esas piedras y matarla, porque eso dictaba la ley del antiguo pacto. Y entonces Jesús dice esas famosas palabras, que el que es sin pecado arroje la primera piedra. Y todos se quedan fritos porque todos hemos pecado, y dejaron caer las piedras. Pero luego Jesús se acerca con la mujer y leemos el final aquí en Juan 8 versículo 10. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y aquí viene gracia y verdad. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno, gracia, no vuelvas a pecar, verdad. Juntos. No le arrojó la piedra. Él sí era sin pecado, él tenía el derecho, pero no, él dijo: yo no te condeno. Él no te condena hoy. Los que vienen aquí sintiéndose condenados, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque él llevó la condena. Pero ojo, no le dijo: así que no te preocupes, ve y sigue viviendo como te da la gana. Es más, vive como tus sentimientos te dictan, como muchos hoy en día quieren decir. No, Jesús fue claro: ya no sigas pecando. Y si lo ampliábamos, obviamente sabemos por qué. Porque número uno, eso no honra a Dios. Y número dos, te está haciendo daño. Dios pone reglas y límites porque es un Padre que nos ama y quiere que evitemos las cosas que no le honran y que nos hacen daño, porque nos ama. Por eso gracia y verdad están ligados, están juntos, se complementan el uno al otro. Saben, Jesucristo se identificó como la verdad. En otra famosa declaración de él en el Evangelio de Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es esa: todos hemos pecado, todos, y necesitamos un Salvador, un camino a Dios, alguien que nos lleve a vida. Y Jesucristo lo dejó en claro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La gracia es que hay un Salvador, hay un camino. La verdad es que solo hay uno, y es Jesucristo. Y eso en muchos círculos no es popular. No, eso es muy exclusivo o hasta arrogante. Mira, tú y yo no lo inventamos. Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz, lo declaró. Así que esa es la verdad y es la pura verdad. Solo Él fue a la cruz, solo Él resucitó de entre los muertos, solo Él perdona nuestros pecados, solo Él nos pone en relación plena con Dios Padre. Pero está a la disposición del que está dispuesto a reconocerlo y recibirlo como el Señor de su vida.